¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a analizar por primera vez en mi canal el lenguaje de programación COBOL. Es un lenguaje que muchos pensaréis que está obsoleto, que está caduco, que tiene una sintaxis anticuada. Bueno, todo eso es cierto, ¿no? En cierta manera es un lenguaje antiguo. Y su sintaxis pues es también antigua, muy verbosa. Además lo vamos a ver que la inmensa mayoría de las líneas de código pues las vamos a deducir de una manera muy sencilla, porque vamos a deducir el resultado que nos va a devolver sin falta de conocer COBOL en sí. Evidentemente tienes que tener pues una base de programación, de en fin, lo que es una variable, lo que es pues una función, etcétera. Todo eso, todos esos conocimientos básicos los tienes que tener, pero son aplicables a cualquier lenguaje de programación. Lo único que va a cambiar es la sintaxis. Y vamos a ver que en COBOL pues es muy verbosa. ¿Y qué me refiero a esto de verboso? Me refiero a que imaginaos, por ejemplo, SQL, que lo conoceréis la inmensa mayoría de los que veis mi canal, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, una línea de código que pone select nombre from personal, automáticamente deduces que vas a extraer el nombre de una tabla de personal y en esa tabla pues estarán almacenados los nombres de los diferentes empleados que forman parte de una organización. En el caso de ver nombre, edad, pues vas a saber que va a sacar el campo nombre y además también va a sacar o a visualizar por pantalla pues las edades de las personas que forman parte de esa empresa. Bueno, pues algo parecido ocurre con COBOL, es decir, es un lenguaje muy verboso, de manera que si nosotros vemos la línea de código y echamos un simple vistazo, podemos deducir, entre comillas, porque sí que hay sintaxis más compleja, pero podemos deducir fácilmente lo que va a hacer. Lo vais a ver a lo largo de este vídeo. Bien, para poder programar en COBOL podemos utilizar el compilador directamente, incluso Visual Studio Code, que si instalamos la extensión de Visual Studio Code de COBOL, pues vamos a tener una estructura parecida a la plantilla que vais a ver a continuación cuando iniciemos un archivo, ¿de acuerdo? Cuando creemos nuestro primer programa. Y por tanto necesitáis instalar el compilador de COBOL, que lo vais a encontrar fácilmente por internet. Sin embargo, hay un IDE que para una primera introducción y luego pues ya avanzar vosotros, quizá evolucionar, ¿no?, en el lenguaje y poder tener las últimas actualizaciones del compilador en el caso de que pues estos IDEs terminen disolviéndose, porque los hay que, a ver, son IDEs que no mantiene nadie, al final los encuentras por internet de una manera totalmente gratuita y entiendo que bueno, pues la mayoría de ellos están por ahí en páginas de descarga en la que vas a encontrar muchísimas otras aplicaciones relacionadas con otros lenguajes y con otras materias diferentes, ¿no? En este caso yo he indagado por internet y parece ser que el IDE más frecuente para poder programar en COBOL y el que está activo a día de hoy pues es este OpenCOBOL IDE. ¿Lo encontráis? Googleáis y automáticamente os va a llevar a una página web donde podéis descargarlo, además para las tres principales plataformas que son Windows, que va a ser la que vamos a utilizar nosotros aquí, Linux y Mac. Lo tenéis para las tres, ¿de acuerdo? Por tanto, si sois más aficionados a Mac o a Linux, pues también vais a poder programar en COBOL. Evidentemente, existe un compilador sin necesidad de IDE, existe un compilador, Visual Studio Code está disponible para todas esas plataformas, por tanto podríais bajaros simplemente el compilador y hacer los pequeños ajustes en Visual Studio Code para poder pues programar en él directamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar este IDE, si lo descargáis para Windows os va a descargar un archivito .exe, le dais, os sale un asistente muy sencillo, es darle siguiente y ya lo tenéis instalado. Simplemente os recomiendo que marquéis la casilla de que os incluya un acceso directo en vuestro escritorio para tenerlo ahí, pero si no lo queréis, pues obviamente lo podéis buscar por aquí, escribís aquí OpenCOBOL rápidamente y fijaos que ya os aparece aquí el IDE con este icono que no sé muy bien lo que es, parece la piedra angular ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé muy bien lo que es, la verdad. Una vez que lo tengáis instalado, entonces lo ejecutáis y cuidadito, no os va a aparecer en negro, sino que os va a aparecer en blanco. Yo lo he puesto en modo dark, en modo oscuro, para que aquellos que veáis el vídeo, pues bueno, sea mucho más relajante a la hora de verlo, principalmente a la vista. Entonces iríais aquí a Preference y fijaos, aquí tenéis esta pestañita que pone Style y tenéis esto aquí. Entonces, estas dos opciones, Native y Dark, si lo ponéis en Native, pues os va a aparecer blanco, todo blanco, ¿de acuerdo? Va a aparecer todo esto que veis ahora oscuro, aparecería del color típico de Windows, ¿no? Que no es exactamente un blanco, es un blanco más satinado, pero sí que el fondo del editor va a ser de color blanco. Entonces esto quema muchísimo la vista, sobre todo cuando te pones a ver un vídeo en internet, y yo prefiero el modo oscuro. Entonces simplemente Dark aquí, ¿os dais cuenta? Dais ahí y automáticamente le dais aquí a OK. Y perfecto, ya lo tenéis en modo oscuro. Entonces luego a continuación, New File,
Y fijaos, aquí voy a hacer zoom porque es importante estos tres parámetros. Bueno, estos son muy intuitivos, es decir, es el nombre del programa que le vamos a dar curso. Lo dejáis con extensión CBL y aquí buscáis la carpeta que por defecto pues siempre os va a coger el usuario, es decir, la carpeta del usuario actual de Windows. Entonces, bueno, le dais aquí a los 3 puntos y seleccionaríais, voy a reducir el zoom, seleccionaríais la carpeta, que yo por defecto siempre me coge esta, pero en esta ruta que veis aquí, siempre aparece el usuario de Windows. Entonces le damos a seleccionar carpeta, aquí ya te la coge, pero no te lo va a mantener. En la próxima sesión en la que abras el programa, vuelve otra vez a insistir en la carpeta de usuario de Windows. Y lo que es interesante, por eso voy a hacer zoom aquí, es este template. Porque fijaos, tenemos program, tenemos module y tenemos empty. Bueno, program lo que va a crear es una plantilla estándar de un programa de COBOL. Y por tanto es bastante interesante que os iniciéis con esta plantilla porque vais a encontrar todas las divisiones y secciones más relevantes de un programa de COBOL. Entonces, para iniciarse y para tener un primer contacto es mejor esa plantilla. El module tiene una plantilla muy parecida a program, pero sí que añade algunas variaciones porque no te va a crear un ejecutable, a diferencia de program que te va a crear un exe en el caso de Windows. El caso de module lo que te va a crear es una librería dinámica, es decir, una DLL. Por tanto, sí que hay algunas líneas de código y vais a ver introducidas, por ejemplo, la sección del lanzamiento, que básicamente pues, es donde vamos a declarar variables que vamos a poder compartir con el programa principal. Y empty lo que os crea es un archivo vacío, con lo cual tendríais que escribir vosotros de cero toda la plantilla o toda la estructura de divisiones y secciones de COBOL, que en este caso, ya vuelvo a insistir, para un primer contacto es mejor tener la plantilla porque ya está todo hecho. ¿De acuerdo? Por tanto, le damos a Program y simplemente darle a OK. Voy a reducir el zoom y le damos a OK. Y fijaos, aquí tenemos nuestra plantilla con un montón de comentarios donde nos dice, pues fijaos, el procedimiento principal del programa, aquí para añadir otros procedimientos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues las típicas reseñas del autor, la fecha, el propósito, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a eliminar. Son comentarios, luego os explicaré cómo crear los comentarios. Todo esto simplemente picáis en el número de la línea y le dais a suprimir. Y de esta manera, pues bueno, nos quitamos todo esto porque voy a eliminar secciones que no vamos a utilizar en este primer contacto. Todo esto lo vamos a eliminar y, por supuesto, esta línea también. ¿Qué tenemos en esta pantalla? Por un lado tenemos el árbol de directorios y archivos que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso solo tengo un archivo, que es el curso CBL, pero imaginaos que tenemos una librería dinámica en la que tenemos funciones pues, para calcular el factorial, para calcular, no sé, ciertos cálculos trigonométricos, matemáticos, funciones para calcular, para maniobrar más bien, o tratar cadenas de texto, etcétera, etcétera. Bueno, pues tendríamos aquí diferentes archivos. Al final vamos a tener muchos archivos siempre enlazados, la inmensa mayoría de ellos, con el programa principal. Si vamos a leer, por ejemplo, un archivo de texto, un archivo formato JSON o cualquier XML o lo que sea, pues también tendremos aquí los archivos distribuidos en carpetas. Por tanto, digamos que esta es la carpeta de nuestro proyecto. Luego tenemos el editor en el que vamos a trabajar. Fijaos que son pestañas, por tanto aquí puedo tener tantas pestañas como archivos pueda tener aquí. Y por supuesto la plantilla generada, que ya hemos visto cómo he borrado todos los comentarios para que no sea tan densa, ¿no? La cantidad de texto que hay aquí. Y por supuesto aquí tenemos el árbol que identifica tanto las divisiones como las secciones. Además, cuando declaremos variables nos van a ir apareciendo ahí. Cuando declaremos subrutinas o definamos alguna subrutina, alguna función, etcétera, pues también va a aparecer ahí. Digamos que es como si fuera la descripción de la estructura o de la jerarquía de nuestro proyecto. Por un lado están los archivos y por otro lado está toda la lógica y todo el código. Y por supuesto la plantilla que tenemos aquí, que vamos a ir hablando de las secciones y divisiones que vamos a utilizar. Por ejemplo, Identification Division la tenemos que utilizar y está vinculada con Program ID. Por tanto, aquí vamos a ponerle, en vez de Your Program Name, que es lo que te pone por defecto la plantilla, pues vamos a incluirle curso. Y evidentemente pues aquí nos va a dar error porque estas dos líneas tienen que coincidir, es decir, esta no se puede llamar curso y esta tener un nombre diferente. De hecho, si hacemos zoom aquí, nos acercamos aquí al error, fijaos que pone en program, your program name is different to program ID. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que la palabra que le dimos al identificador del programa es diferente a la de en program y tiene que coincidir. Por tanto, aquí cambiamos a curso. Vamos a hacer un poco de zoom más para que se vea bien. Perfecto. Environment Dimension. Bueno, estas
Environment Division, que es división de entorno, tanto Configuration Section como Input-Output, están configuradas con una determinada parametrización que nosotros aquí no vamos a utilizar. Aquí se declaran variables para utilizar con ficheros y en esta lo que vamos a hacer es parametrizar nuestro programa. Por ejemplo, imaginaos que en vez de el separador de los decimales, que por defecto va a ser el punto, pues yo estoy en España y quiero la coma, que mi sistema decimal pues utiliza la coma para separador de millares, pues lo configuraría aquí, al igual que por ejemplo el separador de millares y muchas otras cosas. Realmente hay mucha parametrización aquí en la sección de configuración que ya está obsoleta, que no se utiliza en el nuevo estándar de COBOL, y os vais a encontrar de que os va a poner un warning si utilizáis muchas de ellas. Nosotros aquí no la vamos a utilizar, pero si os lo comento por si queréis indagar por internet y documentaos en relación a la sección de configuración, pero en este caso nosotros no lo vamos a utilizar. Por tanto, yo toda esta parte del entorno de división lo voy a eliminar. El Data Division no lo puedo eliminar porque esta sección forma parte de él, por tanto no lo puedo eliminar, dado que aquí es donde yo voy a declarar mis variables. Y File Section es donde yo normalmente declaro y hago ciertas operaciones con las variables que he declarado previamente en la sección de Input-Output relacionados con el acceso a archivos, que como no voy a acceder a archivos en este caso, pues tampoco la voy a utilizar. Pero el Working Storage Section sí es muy importante, y obviamente el Procedure Division también es muy importante porque es donde voy a declarar toda la lógica, es decir, definir toda la lógica de mi programa. Por ejemplo, esta plantilla por defecto pues lo que crea es el típico Hello World. Entonces si nosotros lo ejecutamos y podemos darle aquí al play o simplemente pulsar F5, pulsamos F5 y fijaos que aquí me aparece la ejecución y la salida en la salida estándar, que es la salida de consola, me aparece el mensaje de la función display. La función display viene a ser el equivalente a print de Python, console.log de JavaScript, en fin, system.out, por ejemplo, println en Java. Cualquiera de ellos lo que hacen es simplemente visualizar por la salida estándar, que es lo que vemos nosotros impreso aquí en la consola, pues el mensaje que le pasemos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, cambio esto y pongo un hola mundo, vamos a ponerlo todo en mayúscula, pongo un hola mundo y vuelvo a pulsar F5, das cuenta que la salida ha cambiado porque ahora el mensaje ha cambiado. Sin embargo, no es habitual, no es muy frecuente encontrarse con la visualización de literales directamente, sino utilizar utilizar un intermediario que son las variables. Entonces, para utilizar variables nosotros tenemos que declararlas, porque yo no puedo utilizar aquí, pues imaginaos que tengo una variable que se llama cadena, automáticamente me va a dar error y me dice que la cadena no está definida. Entonces vamos a definirla. Por tanto, me voy aquí al Working Storage Section y cómo declaramos una variable. Estamos acostumbrados a otros lenguajes como, bueno, en el caso de Python y JavaScript nada, porque no se declara absolutamente nada. Pero imaginaos que estamos trabajando en C++. Entonces, ¿cómo declaramos una variable en C++? Si yo quiero declararla de tipo string, utilizaría la palabra string, en minúscula obviamente, y pondría cadena. Y luego podría punto y coma, o podría directamente inicializarla con el igual, y entre doble comilla pues poner aquí el contenido de la variable. Esto en COBOL no es exactamente igual. Lo primero que tenemos que indicarle es un nivel al que va a pertenecer esa variable. Y en el caso de variables simples, normalmente se utiliza el 77, aunque es muy habitual que os encontréis en varios videotutoriales por YouTube utilizar el 0,1, pero no es correcto. El 0,1 normalmente es el nivel que se utiliza para variables compuestas. Sin embargo, yo voy a utilizar el 77, ¿de acuerdo? Para que hacerlo bien, y por tanto vamos a utilizar exclusivamente variables simples. Las variables compuestas, si este vídeo tiene bastante aceptación, pues hablaremos de variables compuestas, hablaremos de ficheros, de bases de datos y de muchas otras cosas. Entonces vamos a declarar aquí una variable y a continuación le damos el nombre. Por tanto, primera parte, el nivel, y segundo, el nombre de la variable. A continuación, ¿qué tipo va a tener? El tipo lo declaramos con una palabra reservada que es pic, que nosotros podemos utilizar pic o pitcher. El problema es que pitcher tenemos que ponerle el is y esto lo vuelve todo muy verboso nuevamente. Y como ya el propio lenguaje es bastante verboso, pues entonces lo que vamos a utilizar es vamos a utilizar la palabra pic, que es como si dijéramos la palabra reservada pero resumida, ¿no? Es pitcher is, pero en este caso pic. A continuación, ¿qué vamos a declarar? Vamos a declarar una cadena de texto. Entonces, como es alfanumérica, vamos a utilizar x, ¿de acuerdo? Y vamos a poner tantas x como caracteres quiero que tenga esa cadena de texto. Pero para sintetizar esto y no poner aquí xxx, lo que se hace
es utilizar los paréntesis y a continuación ponerle el número de caracteres que va a tener nuestra cadena de texto. Por tanto, yo voy a ponerle 10. Y a continuación puedo inicializarla o no. Vamos a inicializarla en un principio y luego vamos a ver cómo podemos asignarle un valor a esa cadena ya dentro del Procedure Division. A continuación lo que voy a poner es value, la palabra reservada value o values, me da exactamente igual que utilicéis una u otra, y entre doble comilla o entre comilla simple, aunque a mí me gusta la doble comilla, ponemos la cadena de texto. Hola mundo. Y muy importante, fijaos que aquí me está subrayando en color rojo de que hay un error. Si nos acercamos aquí, nos pone syntax error, unexpected procedure, bla 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 bla. ¿Qué quiere decir? Que hay un error sintáctico, no concreta, y simplemente dice que no se esperaba la palabra procedure en ese momento. ¿Por qué? Porque esta segunda línea, si yo aquí no lo termino en punto, la primera, es como que esta segunda línea pertenece a la primera. Por tanto, nos está dando un error sintáctico. Y efectivamente no se espera que Procedure Division esté contenida en esta línea anterior. Por tanto, tenemos que poner el punto. Y en la Working Stored Section siempre tenemos que terminar la declaración de las variables con un punto. Da igual el tipo de variable que declaremos, que sea numérica, que sea un puntero, que sea lo que sea. Siempre tenemos que terminar esa línea con un punto. Y a continuación ponemos aquí display cadena, como lo tenemos ahí. Este stop room, ahora mismo yo puedo poner un asterisco aquí y comentarlo. ¿Por qué? Porque el stop room está bien cuando yo tengo subrutinas por debajo de él, de manera que lo detenga aquí y haga la llamada a estas subrutinas desde el main procedure, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como no los estoy utilizando, el programa va a finalizar en cuanto se encuentre con esta línea, por tanto no lo necesito ahora mismo. Luego lo veremos cuando declaremos, bueno, seguramente no en este vídeo, pero cuando hablemos de subrutinas lo veremos. Entonces, a continuación, este main procedure también me lo puedo cargar. Realmente no tengo por qué llamarle main procedure. No son palabras reservadas del propio lenguaje. Puedo llamarle main, puedo llamarle como me dé la gana. Como si quiero poner aquí José Manuel, pues me lo va a aceptar también. Eso sí, tiene que acabar en un punto. Bueno, lo que no permite son espacios en blanco, eso es cierto. Tengo que poner de esta manera. Que acepta los guiones, evidentemente un guión bajo también me lo va a aceptar, pero tiene las mismas restricciones que otros lenguajes a la hora de llamar a las funciones, ¿de acuerdo? No puede empezar por un número, no puede empezar por un carácter especial, etcétera, etcétera. Todo eso es exactamente igual que en cualquier lenguaje de programación. Yo en este caso no le voy a dar ningún tipo de nombre y voy a dejarlo tal cual está. Entonces fijaos, si yo ahora pulso F5 o ejecuto me va a dar un problema, de hecho ya me lo está subrayando aquí. ¿Y qué es lo que me dice? Lo de siempre, sí, error sintáctico, ¿por qué? Porque me falta el punto en la última línea de código que yo incluya dentro del Procedure Division. Si ahora ejecuto, pulso F5, fijaos que me aparece el hola mundo. Bien, la he inicializado directamente aquí. Para inicializar una variable no necesito imperativamente hacerlo aquí, aunque recomiendan siempre inicializar las variables, pero no es del todo cierto, lo recomiendan como buena práctica, pero realmente el propio COBOL te va a inicializar todas las variables. Por ejemplo, una cadena con espacios vacíos y por supuesto un número a cero, una variable booleana que no existe, las variables booleanas aquí no existen, existe, digamos, bueno, una variación que puede ser pues alfanumérica o numérica, pero no existe propiamente un tipo booleano, ¿de acuerdo? Como en otros lenguajes de programación. Vamos a inicializarla directamente desde el Procedure Division. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con move. Fijaos, move. Ya os dije que esto era muy verboso y que se intuía muy fácilmente al ver la línea de código lo que está haciendo. Entonces, ¿qué voy a mover? Pues el hola mundo. ¿Y a quién? Lo voy a mover a cadena. Y de esta manera tengo exactamente lo mismo que antes, pero en este caso no he inicializado la variable, sino que cuando ejecute el programa es cuando esta cadena de texto se va a cargar en la variable cadena. Y si ahora ejecuto pulsando F5, pues tengo el mismo resultado por pantalla. Yo puedo inicializar variables no necesariamente con una cadena exacta, con una cadena específica más bien, sino que puedo inicializarla, por ejemplo, fijaos, hay palabras reservadas como spaces, y spaces lo que va a hacer es que cuando yo ejecute esto, pues lo que va a rellenar es de espacios en blanco evidentemente, todas las posiciones de las que se compone esta variable cadena. Entonces, ¿qué tengo aquí? Si yo selecciono, fijaos que tengo las 10 posiciones como espacios en blanco. Pero también es curioso porque yo puedo inicializar con un carácter específico y entonces para ello utilizo la palabra reservada all y a continuación le doy, por ejemplo, la A. Podéis utilizar comilla simple o doble comilla, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Ejecutamos y fijaos que ahora tengo las 10 posiciones con as. Esto es interesante, sobre todo cuando necesitas rellenar algunos caracteres, sobre todo en tema numérico. Bien.
¿Cómo podemos obtener la longitud de la cadena? ¿Es posible obtener la longitud de la cadena? Vamos a inicializarla, por ejemplo, fijaos, la inicializo rellenándola de AES, pero luego voy a utilizar aquí el move y le voy a decir un hola mundo, y lo que voy a hacer es simplemente pasárselo a cadena. Y si ahora ejecuto, evidentemente por consola me sacará el mensaje hola mundo. Perfecto, hasta ahí todo muy claro y muy verboso. Fijaos, mover esta cadena a cadena, como os dais cuenta, es traducible 100%. Y por supuesto display, que es visualizar, pues visualízame la cadena, ni más ni menos. Bien, ahora imaginaos que yo quiero conocer la longitud de la cadena. Bueno, la longitud de la cadena existe una función length, pero para llamar a esa función yo necesito incluirle un prefijo que es la palabra function. Y a continuación pongo length. Y entonces entre paréntesis, pues como una función normal de cualquier otro lenguaje, le paso como parámetro cadena. Y ponemos el puntito, no nos olvidemos del punto. Entonces ejecutamos y daos cuenta que me devuelve 10. Bueno, 10 es el tamaño de la variable. ¿Qué pasa si yo le quito aquí, por ejemplo, 2 caracteres? Me devolverá realmente que ahora ya no son 10, sino que son 8 caracteres. Vamos a probar. Ejecutamos y fijaos que me sigue devolviendo 10. Y es que length, lo verdaderamente curioso es que siempre me va a devolver la longitud de la variable. ¿Por qué? Porque COBOL tiene una característica muy particular, y es que aunque nosotros imprimamos la cadena, él realmente lo que está haciendo es rellenar el resto de posiciones que no ocupamos con un carácter específico, lo rellena con espacios en blanco. Entonces la longitud de la cadena siempre va a ser el tamaño al que estamos el tamaño que le estamos asignando a esa variable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener la longitud verdadera de esa cadena de texto? Pues podemos anidar una nueva función, por tanto utilizamos function de nuevo y utilizamos la función trim. Y trim lo que hace es eliminar los espacios en blanco que no estamos ocupando en esta cadena de texto. Por tanto, si yo ahora lo ejecuto, fijaos que ahora sí que me va a devolver 8. Y claro, decís, ¿y todos esos ceros? Bueno, esto es la precisión por defecto que tiene aplicada para este tipo de cálculos. Cuando no se introduce en una variable numérica, pues es la precisión por defecto que tiene el propio programa. Esto, en esa sección de Configuration Section, se puede modificar todo, entre ello esa precisión por defecto, que yo os recomiendo que no la toquéis, más que nada porque normalmente nosotros esto lo vamos a incluir en variables. Entonces vamos a crear una variable numérica y vamos a asignarle la longitud de esta llamada de función, y luego vamos a ver cómo evidentemente nos va a devolver pues 8 con no tanta precisión. Entonces para ello declaramos 77, una variable que le vamos a llamar longitud, palabra reservada pic, y en este caso en vez de utilizar x, en COBOL se utilizan los 9. En este caso yo tengo que poner tantos 9 como dígitos de precisión quiero aplicarle a esa variable. Por ejemplo, ¿cuánto va a contener? Va a contener 8. Bueno, perfectamente podría indicarle solo un dígito, pero en este caso voy a indicarle 2. Y si quiero indicarle 3, 4, 5, pues hacemos lo mismo que hicimos con la variable alfanumérica. En este caso abrimos paréntesis y le decimos, pues mira, va a tener una precisión de 3 dígitos. Pues lo hacemos así. Y puedo inicializarlo también. Y puedo inicializarlo con value y, por ejemplo, valor 1. Que lo quiero inicializar con 0, puedo, pero hay una palabra reservada para ello, que es 0, ¿de acuerdo? Y estoy declarando una variable, en este caso, que le he llamado longitud, tiene una precisión de 3 dígitos y la he inicializado explícitamente con el valor 0. Sin embargo, yo no voy a poner aquí, no voy a poner 3, sino que voy a darle una precisión de 2 dígitos. Por tanto, podría perfectamente poner 99. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a mover, fijaos, voy a mover y voy a copiarme todo esto. De hecho, voy a recortar todo esto. Lo recorto, lo voy a pegar aquí y voy a mover la llamada de una función, es decir, el resultado de una función. ¿Y a dónde lo voy a llamar? ¿Dónde lo voy a almacenar? Pues evidentemente en la variable longitud. Y entonces ahora voy a visualizar por pantalla el contenido de la variable longitud. Ejecutamos. Y fijaos que ahora ya no me aparece con una precisión tan larga como antes, sino que me aparece con una precisión de 0,8. ¿Podemos eliminar este 0 de aquí? Lo podemos hacer. Fijaos, simplemente en vez de utilizar 99 podríamos utilizar ZZ. Pero mucho cuidado con esto, porque al utilizar ZZ ya no es una variable numérica, sino que es una variable alfanumérica, ¿de acuerdo? Pero si yo ejecuto, fijaos que lo que me devuelve es un 8, pero no le asigna el 0,
pero realmente nos mantiene el espacio en blanco. Entonces, como en este caso es una si lo diré, es una longitud de un solo dígito, entonces nosotros simplemente podríamos quitar aquí la Z y volver a ejecutar. Y fijaos que me aparece 8. Sin embargo, si yo necesito una precisión más alta, yo puedo tratar esto como si fuera una cadena de texto y entonces aplicarle aquí la función trim y fijaos cómo va a aparecer exactamente igual que nos pasaba antes, es decir, va a eliminar todos los espacios en blanco. Por tanto, tengo una variable de doble precisión, es decir, con 2 dígitos, pero al ejecutar esto, das cuenta que el espacio en blanco me lo está eliminando porque la está evaluando como si se tratara de una cadena de texto. De hecho, es una cadena de texto, ¿de acuerdo? Bien. Trim tiene una particularidad que tenemos que analizar, que es un segundo parámetro, que podemos poner una coma o no poner nada. Con un espacio en blanco nos valdría, pero a mí me gusta la coma. Estoy acostumbrado a la coma para separar los diferentes argumentos que toma una función y por tanto aquí vamos a utilizarla también. A mí me parece una buena práctica, pero sí es cierto que podéis omitir la coma y utilizar el espacio en blanco. Lo acepta perfectamente COBOL. Entonces a continuación puedo ponerle, por ejemplo, leading. Es una palabra reservada que lo que hace es eliminar los espacios en blanco por la izquierda. Por tanto, en este caso no vamos a notar ninguna diferencia. Pero imaginaos que pongo trailing. Trailing lo que hace es eliminarlos por la derecha. Entonces aquí sí que me va a aparecer este espacio en blanco. Bueno, habrá veces que nos interese eliminar los espacios en blanco en un extremo o en el otro. Entonces no tenemos por qué forzar esta función a que elimine los espacios en ambos extremos si no le indicamos nada. A veces nos interesa eliminarlos simplemente por la izquierda o simplemente por la derecha. ¿De acuerdo? Pues bueno, que sepáis que hay esta variante. Bien. Otra particularidad que tienen las cadenas de texto es que podemos obtener a partir de ellas, indexándolas con una posición inicial y una posición final, obtener una subcadena sin necesidad de utilizar una función substring. De hecho, no existe la función substring. Si nosotros ponemos function y ponemos substring, fijaos que aquí le pasaría la cadena y a continuación, por ejemplo, un 1 y un 4, ¿no? Para que obtener pues una longitud de 4 caracteres. Daos cuenta que me está dando error. De hecho, si me acerco aquí, automáticamente veo ahí que pone non implement. ¿Eso qué quiere decir? Que esa función no existe. Entonces, ¿cómo obtenemos una subcadena a partir de una cadena? Pues de una manera muy sencilla. Utilizamos la propia variable y entre paréntesis le indicamos dónde queremos que empiece y con el operador de rango dónde queremos que termine. Yo quiero que empiece en el carácter 1. Por cierto, las cadenas de texto en COBOL se indexan a partir de la posición 1, no de la posición 0. Si lo hacemos a partir de la posición 0, nos va a dar un error de índice fuera de límites, ¿de acuerdo? Y vamos a tener un error. Y a continuación, con los 2 puntos, fijaos que ahora ya desapareció el error. ¿Por qué? Porque esa notación me la permite. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que empiece en 1 y me coja todo el resto de caracteres. Por tanto, si yo ahora mismo ejecuto esto, poniendo el puntito aquí, voy a obtener todo el mensaje directamente por pantalla. Entonces, bueno, no estoy acotando nada. La ventaja aquí es que yo, por ejemplo, podría empezar en el carácter 2 y entonces ahora si ejecuto, efectivamente la H me la ha eliminado. Pero lo verdaderamente interesante es que yo puedo empezar en el carácter 1 y decirle, mira, voy a coger solo 4, por tanto me va a sacar por pantalla el hola. Y eso está muy bien porque es una manera de obtener subcadenas. ¿Cómo obtengo solo un carácter? Bueno, pues simplemente diciéndole, empieza la posición 1 y cógeme un solo carácter. Ejecuto y tengo la H. Esto tiene una ventaja también, que podemos utilizar la función ORD que me devuelve el código ASCII de ese carácter. Por tanto, damos F5 y fijaos que evidentemente me lo da con la precisión por defecto de dígitos que tiene establecido el programa por defecto, ¿de acuerdo? Y hay otra función que es justo la contraria, que puedo utilizar function y en este caso le voy a poner char, ¿de acuerdo? Y lo que me va a devolver es, pues de ordinal pasa a carácter, es decir, de ASCII me pasa el carácter y me devuelve la H. Son 2 funciones que, a ver, quizá no las vayas a utilizar demasiado, pero que tienen cierta relevancia, sobre todo cuando trabajamos con archivos y queremos codificar determinadas cosas, etcétera, etcétera. Entonces es interesante saber que podemos convertir un carácter a su correspondiente valor numérico y de ahí pues convertirlo quizá a binario o quizá, en fin, a base 64, lo que sea. Vamos a eliminar esto. Y entonces ahora ya sabemos cómo obtener subcadenas. Bien, imaginaos que yo aquí en vez de este hola mundo, yo voy a poner en minúscula el hola mundo. ¿Existe alguna forma de convertir eso a mayúscula? Evidentemente. Existe una función, vamos a ponerlo todo en mayúscula. Como veis, la sintaxis yo creo que principal de COBOL es utilizar
todas las palabras reservadas en mayúscula, salvo lo que tú quieras poner en minúscula, como por ejemplo algún nombre de variable que quieras identificar, o por ejemplo pues alguna función específica tuya que quieras utilizar, pues algún, no sé, el Pascal Case o alguna historia así, pero normalmente se utiliza todo en mayúscula. De hecho, las propias funciones, el propio IntelliSense, que tiene bastante básico, el de este programa, es muy básico, te lo pone todo en mayúscula. Entonces vamos a utilizar la notación principal, en este caso de un programa de COBOL, que es todo en mayúscula. Las cadenas y personalizaciones que tú tengas, pues naturalmente las vas a poner como tú quieras, pero lo que se refiere a palabras reservadas del propio lenguaje y funciones personalizadas, todo en mayúscula. Funciones nativas del propio lenguaje en mayúscula, funciones personalizadas tuyas. Si las quieres distinguir con respecto a las nativas, pues puedes utilizar otro tipo de notación, pero normalmente se utiliza todo en mayúscula. Entonces aquí existe uppercase, pero fijaos que aquí lo separamos con ese guión y a continuación ponemos cadena. Ponemos el punto y ejecutamos. Y si os dais cuenta, aquí la tengo en mayúscula. ¿De acuerdo? Existe también, por supuesto, lowercase, pero en este caso no vamos a notar ninguna diferencia, dado que esta está en minúscula. Entonces vamos a poner, por ejemplo, mundo en mayúscula, ejecutamos y fijaos que tenemos el hola mundo tal cual lo hemos escrito en mayúscula minúscula, pues ahora bien aparece todo en minúscula. Bien, son funciones bastante interesantes, sobre todo porque nos facilitan pues la operatividad cuando vamos a trabajar con este tipo de cadenas. Imaginaos que lo haremos luego cuando veamos bucles y condicionales. Imaginaos que queremos extraer todas las vocales de una frase, de un determinado mensaje, de una cadena de texto. Bueno, pues para ello es interesante convertir esa cadena de texto primeramente en minúscula y luego hacer una comparativa de las vocales única y exclusivamente en minúscula. Bien, voy a borrar todo esto. Yo creo que ya nos vamos dando cuenta cómo funciona esto. Y vamos a empezar a trabajar, a maniobrar un poco con números. Entonces para ello voy a declarar aquí, con el 77, vamos a declarar número 1, por ejemplo, pick. Y vamos a ponerle, por ejemplo, una precisión de 2 números. Y vamos a inicializarlo con 0. Bien, y vamos a declarar otra variable, que por ejemplo le vamos a llamar número 2, pick. Y vamos a ponerle la misma precisión. Entonces vamos a poner value, por ejemplo, vamos a inicializarlo con 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sumar esas dos variables. Bueno, para sumar esas dos variables, yo voy a utilizar la palabra reservada add, que es de suma, ¿no? De añadir. Entonces voy a coger número 1, to número 2. De esta manera. ¿Qué pasa? Que suma número 1 a número 2, pero yo puedo almacenarlo en otra variable. Pero en este caso vamos a hacer un display, fijaos, display, y voy a representar número 2. De hecho, aquí el punto no lo necesito, solo en la última línea. Entonces voy a ejecutar y fijaos que me aparece 1. Bueno, en este caso número 2 sí que tiene 1 y esta la he inicializado con 0, por tanto no veo mucha variación. Voy a inicializar esta con 3. Ejecutamos y fijaos que me aparece 4. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues está sumando el contenido de número 1 a número 2 y lo está almacenando en número 2, salvo que yo le diga lo contrario. Y para decirle lo contrario, entonces tendría que declarar una tercera variable, que por ejemplo le puedo llamar resultado. Voy a ponerle una precisión bastante mayor, por ejemplo de 3 dígitos, y no la voy a inicializar en nada. Por defecto sabemos que se inicializa en 0. Entonces voy a decirle aquí giving, fijaos, con la palabra giving, y se lo vas a dar a resultado. Me aparece aquí resultado. Entonces, ¿qué va a hacer? Ahora número 2 no va a variar. Por tanto, si yo ejecuto esto, fijaos que número 2 sigue conteniendo el valor de 1, a diferencia del cálculo que hicimos antes. Sin embargo, si aquí ponemos resultado y ejecutamos, efectivamente ahora el resultado tiene una precisión de 3 caracteres, por tanto me llena todos aquellos que no han sido completados con el valor de la suma, con el resultado de esa suma, con ceros, y me devuelve la suma de las variables número 1 y número 2. Es una práctica muy habitual, sobre todo en bucles, incrementar una variable, y para eso hacemos esto: 1 to número 1, por ejemplo. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que estamos incrementando la variable número 1 con un 1 y lo deberíamos estar almacenando. Bueno, claro, estoy imprimiendo resultado, obviamente tendremos que imprimir la variable número 1 y fijaos que la variable número 1 contenía el valor 3 y ha pasado a 4. Podemos también restar. Imaginaos, subtract, y en este caso no utilizamos la palabra to para unirlo, sino from. Entonces lo que le estamos diciendo es: réstame 1 a número 1 y almacénamelo en número 1. Entonces ejecutamos y evidentemente
evidentemente si tiene el valor 3, pues pasa a valor 2. Puedo también multiplicar, entonces utilizamos multiply. Y en vez de utilizar from, utilizamos by. Pero en este caso voy a decirle, por ejemplo, que me multiplique por 10 y me lo almacene en número 1. Le damos y efectivamente tenemos 30. 3 por 10, 30. Si queremos almacenarlo en la variable resultado, pues utilizaríamos giving. Y entonces aquí vamos a ver que no hay variación en número 1, sigue manteniendo su valor 3. Pero si modificamos aquí resultado y lanzamos, fijaos que me aparece el valor 30. Giving siempre va a ser obligatorio. Y podríamos utilizar también divide, que hace exactamente lo mismo, la misma notación, pero poniendo aquí divide. Y obviamente si ponemos divide, está dividiendo 10 entre el número 1, que es 3, pero daos cuenta que en este caso me va a dar un resultado si lo diré, me va a dar un resultado decimal y por tanto solo va a representar la parte entera, ¿de acuerdo? Daos cuenta que está dividiendo 10 dividido entre 3, entre número 1. Número 1 es 3, 10 entre 3 es 3,33, por tanto lo que me va a dar es simplemente la parte entera, ¿de acuerdo? Y no la decimal. Para poner la decimal, naturalmente el resultado debería ser también decimal, entonces vamos a hacer que sea decimal y para ello ponemos la v y le decimos que va a tener, por ejemplo, una precisión de 3 decimales, ¿de acuerdo? Entonces ejecutamos y fijaos que ahora sí que me da 3,333333 y me daría tantos treses como precisión decimal le pondría yo aquí. La v determina si ese número tiene parte decimal. A partir de ahí nosotros le indicaríamos qué precisión de dígitos va a tener esa parte decimal y por tanto podemos dividir. Sin embargo, todo esto, toda esta verbosidad de divide, multiply, add, subtract, etc., lo podemos sustituir por una palabra compute, y a continuación la variable donde vamos a acumular ese resultado. Y fijaos, yo ahora aquí puedo poner, por ejemplo, número 1 y lo divido entre 10, ejecuto y fijaos que efectivamente pues 3 dividido entre 10 me da 0,3. Esta forma de hacerlo, digamos que es una forma más que estoy convencido de que estáis muchísimo más familiarizados con ellas. Evidentemente no con la palabra compute porque no es necesario. Normalmente en un lenguaje de programación como Python haríamos lo siguiente, simplemente resultado igual y toda la expresión operativa que queramos calcular. Sin embargo, dada la verbosidad que ya he comentado por activa y por pasiva en este vídeo, pues tenemos que utilizar la palabra reservada compute para indicarle a COBOL que almacene en esta variable el resultado de esta expresión. Entonces aquí nosotros podemos utilizar muchas cosas. Por ejemplo, imaginaos que quiero elevar 10 al cuadrado. Utilizo el circunflejo, que es muy curioso porque es el mismo operador que se utiliza en Excel. Por tanto, utilizamos el circunflejo, este carácter que es el triangulito, y lo que está haciendo es elevar 10 al cuadrado. Si el resultado tiene suficiente precisión para almacenar 3 dígitos en la parte entera, pues nos va a visualizar 100. Pero imaginaos que yo pongo 100 elevado al cuadrado, que por tanto me va a dar, pues evidentemente 10.000. Entonces ejecuto y fijaos que la parte entera en este caso se trunca porque no tiene suficiente capacidad para representar un dígito una cantidad de 5 dígitos. Sin embargo, si yo le pongo 5 y entonces ahora ejecuto, fijaos que ahora sí que me está representando los 10.000 correctamente y siempre rellenando la parte decimal. ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Bueno, puedo multiplicar. Evidentemente yo si le pongo el asterisco, pues fijaos que estoy multiplicando. Estoy haciendo lo mismo que cuando utilizábamos la palabra reservada multiply. Podemos sumar con el más y evidentemente podemos restar con el menos. Pero podemos utilizar funciones matemáticas un poco más avanzadas. Por ejemplo, quiero obtener el valor de pi. Podría hacerlo. 4 multiplicado por function. Recordad siempre que vamos a utilizar una función nativa del propio lenguaje. Tenemos que utilizar el prefijo function. Y a continuación poner, por ejemplo, a tan, que es largo tangente, y le digo 1. Entonces ejecuto y fijaos que me sale 3,141. Es una manera, digamos, un poco más analítica de obtener el valor de pi. Sin embargo, existe una función, se llama function pi, que ya nos devuelve el valor de pi y además con muchos más decimales, en el caso de que quisiéramos incluirlos aquí. También existe una función para un número muy trascendente en matemáticas, que es el valor de e, ¿de acuerdo? Por tanto nos va a devolver 2,718, que normalmente se suele redondear a 2,72. Luego lo vamos a obtener analíticamente cuando veamos bucles y condicionales. Más cosas. Tenemos también
funciones trigonométricas. Podemos utilizar, bueno, más que funciones trigonométricas, SQRT. Fijaos, ¿qué me devuelve esto? La raíz cuadrada, square root. Por tanto, si yo pongo aquí 100 y ejecuto, fijaos que me devuelve 10. Por tanto, estoy obteniendo la raíz cuadrada de 100. Sin embargo, también, como tengo operador de exponenciación, yo puedo poner 100 y puedo elevarlo a un número, en este caso a un medio, que es lo mismo que utilizar la raíz cuadrada de 100, ¿de acuerdo? 0,5, que es un medio. Entonces ejecutamos y fijaos que obtengo el mismo resultado, la raíz cuadrada. Teniendo en cuenta de que tengo el operador de exponenciación y que puedo elevar a decimales, que aquí podría hacer 1 dividido entre 2, exactamente lo mismo. Pero en este caso he utilizado 0,5, que es lo mismo que un medio. ¿Por qué priorizo con los paréntesis? Porque si no priorizara por el nombre, perdón, por el sistema de prioridad que hay, lo que haría sería elevar 100 elevado a 1 y luego me lo dividiría entre 2. Entonces no sería el mismo resultado. De hecho, si ahora ejecuto, daos cuenta que me devuelve 50 y no es lo que yo quería. Más funciones que yo puedo utilizar aquí. Existe una función que es bastante curiosa. Nosotros ya sabemos que podemos obtener el valor de e así, pero existe otra función que es exp, que si estáis familiarizados con Excel, pues existe la misma función que si lo elevamos a 1, obtenemos también el valor de e, porque realmente exp lo que hace es elevar e al argumento que nosotros le pongamos aquí, es decir, al exponente que le vamos a pasar como argumento. Por ejemplo, si pongo 2, pues sería e elevado al cuadrado. Ejecuto y efectivamente aquí tenemos e elevado al cuadrado. También existe algo bastante curioso que es exp10, que es lo mismo que elevar 10 al número que le pasemos como argumento a esta función. Ejecutamos y 10 elevado al cuadrado es 100. Existen también funciones trigonométricas, por supuesto tengo el seno, pero cuidado, perdón, si yo aquí pongo 45, lo que va a hacer es, me obtiene el seno de 45, pero no es correcto. Esto no es el seno de 45, porque el seno de 45 sabemos que es raíz de 2 partido de 2, por tanto, si nosotros obtenemos SQRT de 2 y lo dividimos entre 2, daos cuenta que aquí obtenemos que 0,707. Ese es el valor del seno de 45. ¿Y por qué si pongo sin 45 no me devuelve el seno correcto? Fijaos que me devuelve 0,85. ¿Por qué? Bueno, porque este argumento tiene que estar expresado en radianes, y para expresarlo en radianes yo tengo que multiplicar esto por función pi y luego dividirlo entre 180. Y lo estoy convirtiendo a radianes. Si ahora ejecuto, fijaos que me está devolviendo 0,707. Ahora sí es correcto. Lo mismo haríamos con el coseno. O sea, haríamos exactamente lo mismo, y por supuesto haríamos también con la tangente, con tan. En este caso nos tiene que devolver la unidad. Bueno, no nos devuelve la unidad, pero casi, ¿no? 0,909 por el tema de la precisión, pero nos está devolviendo prácticamente 1. Perfecto, entonces ya sabemos aplicar muchas funciones. Por tanto, podríamos pues avanzar un poco más y ver los condicionales. Para los condicionales, en el tema de computación yo creo que ya hemos visto básicamente pues bueno, las funciones principales, tema trigonometría, cómo hacer cálculos de suma, resta, multiplicación, etcétera, raíz cuadrada, el operador de exponenciación, que es muy interesante. Entonces vamos a ver ahora los condicionales. El if es muy sencillo, es exactamente igual que en otros lenguajes, incluso mucho más verboso. Entonces lo que voy a hacer es display, y fijaos, vamos a poner aquí un mensaje, por ejemplo un literal que ponga introduzca un número entre el 1 y el 10, ¿de acuerdo? Y vamos a poner 2 puntos. Esto ya por defecto nos va a meter un salto de línea, por tanto si yo ahora ejecuto me da error, ¿vale? Porque tengo que poner aquí el puntito, volvemos a ejecutar y aquí tenemos por pantalla introduzca un número entre el 1 y el 10. Bien, entonces yo ahora voy a decirle que me coja un número y esto va a ser accept, que lo que me hace es una entrada dentro de la consola, es decir, una entrada al usuario donde yo voy a poder escribir. Entonces lo voy a acumular, por ejemplo, voy a cambiar esto, voy a poner número, no lo voy a inicializar, lo voy a dejar así, y entonces voy a pedirle un número de 2 cifras entre 1 y 10, por tanto vamos a almacenarlo en número. Aquí ya no necesito el punto porque voy a escribir más código, y entonces ahora voy a poner si número, fijaos, es mayor o igual a 1, and número es menor que o igual a 10, entonces, y aquí es donde yo voy a poner, por ejemplo, display es correcto, ¿de acuerdo? Porque he introducido un número que es correcto dentro del intervalo que yo le estoy pidiendo. En caso contrario, pues visualízame display que no es correcto. Correcto. Y cerramos con un if. Particularidades de esto. Y por supuesto el punto como última línea de mi código. Particularidades de esto. No necesito el dim, pero a mí me gusta ponerlo.
lo puedo eliminar, ¿de acuerdo? Y cuando tengo simplemente una línea de estas, no puedo prescindir perfectamente del if también. Pero a mí me gusta ponerlo también porque es una buena práctica limitar dónde empieza un if y dónde acaba. Esto es lo mismo que cuando, por ejemplo, trabajamos con C++, imaginaos. Yo puedo abrir llaves, pero si ese if solo tiene una línea de código, no contiene más líneas de código aparte de una sola, yo puedo prescindir de las llaves. Bueno, pues aquí viene a ser un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Podría perfectamente prescindir de este if y ponerle el punto aquí y no me va a dar ningún error. Sin embargo, a mí me gusta ponerle en if porque de esa manera estoy limitando dónde empieza un if y dónde acaba. Para mí es una buena práctica hacerlo así, pero obviamente cada uno que lo haga como buenamente le dé la gana, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ejecutar esto y a ver si funciona. Fijaos, introduzca un número entre el 1 y el 10. Voy a introducir, por ejemplo, el 5 y me dice que es correcto. Volvemos a ejecutar y ahora le digo el 11. Evidentemente no es correcto. Hay una forma de hacer esto muy verbosa que a mí no me gusta, que es utilizar palabras como, por ejemplo, número, y fijaos, número is greater, y poner aquí, por ejemplo, 10. Y de esta manera lo que le estamos diciendo es que este número tiene que ser superior a 10, lo que yo meta aquí. Y entonces me dirá que es correcto. En el caso de que no sea superior, me dirá que no es correcto. Si yo, por ejemplo, ahora ejecuto esto y pongo 20, me dice que es correcto. Si ejecuto y pongo 10, me dice que no es correcto porque no es superior. Lo mismo ocurriría si yo pongo not delante, pues evidentemente no es superior. Y hay otro tipo de verificaciones o validaciones. Por ejemplo, puedo decirle que si es numérico, ¿de acuerdo? Que me está dando error, bueno, porque evidentemente no tengo que poner ahí 10, si es numérico, y si es alfanumérico, creo que es la palabra alphabet o alphabetic, que sea alfabético. Esto es cuando nosotros queremos validar la entrada, si realmente queremos que solo se introduzcan valores numéricos, alfanuméricos en este caso, o valores numéricos. Lo podríamos validar de esta manera. En este caso, pues bueno, no procede porque estamos evaluando un número. Bien, el if tiene otra particularidad también. Hemos visto el AND, pero también tiene el OR, ¿de acuerdo? Y hemos visto el NOT para negar también, cuando hemos puesto is not greater. Bueno, pues todo esto lo podemos utilizar dentro de un bucle para validar determinadas cosas. En este caso, vamos a descomponer esta frase que tenemos por aquí, que hemos inicializado aquí cadena. Yo voy a borrar esto y lo que voy a hacer es incluirle aquí el típico mensaje hola mundo. Y entonces yo quiero visualizar los caracteres de manera individual. Imaginaos, por ejemplo, tengo una consola aquí abierta, voy a borrar esto y fijaos, yo tengo un hola mundo aquí y entonces quiero descomponer. Estoy utilizando Node, por tanto que tengo aquí un array de caracteres, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que quiero obtener, pero no quiero obtener un array de caracteres, sino que lo que quiero es imprimir los caracteres de manera individual. Entonces lo que podríamos hacer sería utilizar aquí un for each y simplemente pues pasarle n y hacer un console.log de n. Y tenemos esto por pantalla, en este caso mayúsculas porque está en mayúscula. Bueno, pues esto es lo que quiero, pero en este caso vamos a ir un poco más allá y aquí yo voy a ponerlo en minúscula, hola mundo, y vamos a convertir cada uno de los caracteres de manera individual en mayúscula. Que bueno, es una función, a ver, esto no sería práctico, lo mejor sería convertir la cadena toda en mayúscula y luego pues ir iterando por cada uno de los caracteres. Pero en este caso lo vamos a hacer, y es más, voy a crearme aquí una variable que le voy a llamar índice. Vamos a utilizar todo mayúscula, índice, y sí que voy a inicializarla en 1, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos aquí y voy a utilizar la palabra reservada perform y voy a decirle until, y en este caso mi variable índice, que cuidado, la he inicializado en 1 y es muy importante porque si la dejo por defecto empieza en 0, lo veremos, vamos a verlo. De hecho voy a eliminar esto, no lo voy a inicializar en 1 y vais a ver lo que va a ocurrir. Y entonces quiero que itere hasta que obviamente la función length, hasta que sea mayor que la función length de la cadena. Y en este caso sí que estoy utilizando función length porque tengo los 10 caracteres ocupados, entonces no necesito utilizar aquí un string. Lo que sí es importante aquí es utilizar un end perform, porque si no me va a dar error, ¿de acuerdo? Perform, que ahí lo tengo, y pongo el punto porque va a ser el final. Bien, en este tipo de bucle es responsabilidad del desarrollador mantener la variable iterativa. Luego veremos una variante en la que no es necesario. Entonces, yo aquí tengo que incrementar, porque si no se me va a crear un bucle infinito y por tanto me va a dar error. Tengo que incrementar explícitamente la variable índice. ¿Y cómo lo hacemos? 1 to índice. Y de esta manera lo que estoy haciendo es que en cada iteración índice se va a incrementar.
Por tanto, yo ahora lo que voy a hacer simplemente es display, y fijaos, voy a utilizar function uppercase, y a continuación le voy a pasar cadena, pero cuidado, como quiero que de manera individual, todos los caracteres se visualicen en mayúscula, entonces tengo que indexar esto. ¿Y cómo? Pues le pongo índice 2.1, y de esta manera lo que me va a extraer es un índice en cada iteración. Sin embargo, como no he inicializado índice a 1, me va a dar error porque el índice 0 no existe dentro de una cadena. Por tanto, ejecuto y lo primero que me dice es offset of cadena out of bound, es decir, fuera de los límites porque empieza en 0. Entonces inicialicemos esta variable value 1, y ahora fijaos que lo que tengo son los caracteres de manera individual, uno por línea, en mayúscula en este caso, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero extraer? Voy a eliminar esto de aquí, voy a quedarme con este bucle porque lo voy a reutilizar. Es más, antes de nada quiero enseñaros otra cosa, una variante en la que no necesito yo mantener o controlar la variable iterativa, por tanto voy a comentarla, y entonces aquí voy a borrar todo esto y voy a utilizar algo que es una palabra reservada que se llama variant. Y fijaos, ¿qué es lo que va a variar? Pues va a variar la variable índice, y voy a ponerle from 1 by 1, es decir, de 1 en 1, until índice sea mayor. Y entonces ahora, como no me puedo salir de esta línea roja, porque no puedo, ¿de acuerdo? Voy a darle un intro, puedo indentar el código para que digamos que es como la continuación, y entonces voy a poner aquí function length y voy a poner cadena, y de esta manera tengo exactamente lo mismo, pero ahora no soy yo quien tiene que incrementar la variable de manera explícita, sino que el propio bucle la va a hacer. ¿Y cuál es la traducción literal de esto? Pues ejecuta la variación de índice de 1 en 1 hasta que índice sea superior a la longitud de la cadena, que es la que estoy llamando aquí. Entonces fijaos, si ahora ejecuto, obtengo exactamente lo mismo, pero me tengo que despreocupar de controlar el valor de la variable índice, porque si no lo controlo, este bucle se vuelve infinito y me descontrola el programa completamente, ¿de acuerdo? Y como estamos trabajando en un IDE gratuito y muy inestable, esto os aseguro que se vuelve completamente loco. De hecho, tenéis que cerrarlo y volver a abrirlo otra vez porque lo flipa, ¿vale? Bien, vamos a mantener este bucle y ahora vamos a hacer una pequeña variación en este código. Y lo que vamos a hacer, voy a borrar esto. De hecho, esta línea ya no la necesito porque se va a incrementar el propio bucle, va a controlarme la iteración. Sería como un for, ¿no? De hecho, yo podría hacer aquí, pues de 1 en... Imaginaos que empiece en un valor determinado y que acabe, o sea, que el incremento sea en otro valor, de 2 en 2. Imaginaos, por ejemplo, que quiero extraer los caracteres pares de esta cadena. Bueno, pues sería simplemente decirle aquí un 2 e imprimir la misma línea de código que utilicé antes, ¿no? De hecho, fijaos, voy a volver a poner control Z, me voy a borrar este incremento de índice que no lo necesito y simplemente poner aquí un 2. Entonces, este índice va a empezar de 2 en 2 y quiero que empiece en 2 además, ¿de acuerdo? Entonces le doy a F5 y fijaos que el hola mundo, bueno, pues me ha cogido nada más que los caracteres pares. ¿Qué quiero los impares? Pues bueno, haría la reconfiguración adecuada en cada uno de estos. Bien, vamos a borrar esto porque ahora lo que quiero, primeramente quiero que vaya de 1 en 1, ¿vale? El incremento que sea de 1 en 1 y el incremento de la variable índice pues lo va a controlar el propio bucle. Entonces, voy a crearme aquí una variable que le voy a llamar vocales, ¿de acuerdo? Pic, y vamos a crearla como alfanumérica y le voy a dar un valor de 5. Y es más, voy a inicializarla con los espacios, ¿de acuerdo? Con spaces, de manera que esté inicializada todo con espacios. A continuación, voy a crearme aquí una variable contador y la voy a inicializar con una capacidad, es decir, con una precisión de 2 caracteres. Y muy importante inicializarla en 1 porque voy a indexar precisamente la variable vocales. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Fijaos, lo que voy a hacer es que si... de hecho, vamos a hacer otra cosa más. Voy a inicializar aquí otra variable que le voy a llamar carácter pic x1, ¿de acuerdo? Y no la voy a inicializar, voy a dejarla así. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es mover. Vamos a hacer un poco de scroll. Voy a mover cadena índice 1, lo voy a mover a carácter, ¿de acuerdo? De hecho, voy a reducir esto, le voy a llamar simplemente car, ¿de acuerdo? Para que me ocupe menos espacio. Vamos a llamarle car. Y lo que estoy haciendo es que en cada iteración, pues el carácter de la cadena lo voy a mover a esta variable car. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a evaluar si car contiene la letra A, la vocal,
¿de acuerdo? Eso sí, en minúscula. Entonces, como esta frase, vamos a ponerla en mayúscula para hacer esto un poco más complejo. Fijaos, hola mundo. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí al principio del programa es, independientemente de cómo esté la cadena de texto con la que voy a trabajar, yo voy a trabajar siempre con minúsculas. Entonces, move, no aquí, sino aquí, move, function, uppercase, y voy a poner cadena. ¿Y dónde la voy a mover? Pues a la propia variable cadena, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es una redefinición del valor, del contenido de la propia cadena. Y perdón, no es upper, sino es lower. Aquí me equivoqué yo, lowercase, ¿de acuerdo? Entonces lo que estoy haciendo es convertirlo a minúscula. ¿Que lo quiero convertir a mayúscula? Bueno, eso ya va en función de cada uno, ¿de acuerdo? Eso sí, tener presente aquí, en vez de poner la vocal en mayúscula, ponerla en minúscula. A continuación un OR y hago lo mismo, car igual, en este caso a E, y así iré haciéndolo sucesivamente. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar pues 3 veces, 4 veces, 5 veces, ¿de acuerdo? Y voy a cambiar aquí la E por la I, aquí la E por la O y la E por la U. Y entonces, a mí me gusta esto, pues organizarlo de esta manera. De hecho, el OR lo voy a quitar de aquí, vamos a dejar esto aquí, voy a poner aquí un OR, y entonces aquí voy a poner el then. Y aquí voy a poner un end if. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que voy a hacer es, aquí me está dando error porque necesito un contenido dentro de este if que no le he asignado, entonces no puedo poner el end if, ¿de acuerdo? El end if siempre lo va a aceptar siempre y cuando haya una implementación de código dentro del cuerpo del propio if. Entonces lo que voy a hacer es simplemente que cuando se cumplan estas condiciones, pues voy a acumular el carácter dentro de esta variable vocales. ¿Y cómo hago eso? Pues move car to vocales contador 2.1. Y no olvidemos incrementar contador, porque si no, pues me va a machacar siempre la misma posición, porque contador siempre va a valer 1. ¿Por qué lo inicializaba en 1? Porque recordemos que las cadenas de texto tienen, empiezan por 1, se indexan siempre por 1 y no por 0. Entonces aquí, fuera, simplemente voy a poner un display y voy a poner vocales. Y de esta manera, bueno, perdón, aquí no, tiene que ser aquí, por tanto, este endperform ya lo necesito, pero sin punto, y entonces pongo aquí un display vocales. Y de esta manera, lo que voy a obtener, si lo escribo esto bien, perdón, display vocales, lo que voy a obtener es el resultado de la concatenación de todas las vocales. Entonces, ejecutamos, y fijaos que ahora tengo O, A, U, O. Perfecto, ya lo tenemos. Sin embargo, hay una forma bastante más sencilla de hacerlo, muy verbosa, muy extremadamente verbosa, porque aquí, ¿qué es exactamente lo que estamos haciendo? Bueno, pues si se cumplen estas condiciones que hacen, relacionan el carácter extraído de la variable cadena con las vocales en minúscula sin tilde, si quisiéramos con tilde pues tendríamos que incorporarlas también, o hacer una previa sustitución con inspect, pero en este caso inspect no lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Pero os lo comento por si queréis indagar. Inspect es una palabra reservada que nos permite pues utilizar ciertas expresiones tipo regulares para poder sustituir caracteres, y la verdad que funciona muy bien. Entonces en este caso yo no voy a utilizar inspect, pero simplemente, a ver, más que nada porque es ya algo más avanzado, y en este primer contacto pues prefiero utilizar simplemente vocales normales y corrientes, ¿de acuerdo? Sin tildar, y sustituirlas pues cuando encontremos dentro de la cadena, ya que estamos iterando carácter a carácter, pues obviamente aparecerá la A, la E, la I y así sucesivamente. Entonces yo ese carácter que almaceno previamente aquí, si cumple con estas condiciones, lo que hago es moverlo a vocales. Vocales, como es una cadena de texto, se puede indexar, y lo estoy indexando con una variable aparte, diferente de índice. No puede ser índice, porque índice va a tener posiciones, dado que cadena es más larga que vocales. Vocales contiene 5 posiciones y cadena 10. Por tanto, índice va a tener un valor que lo que va a hacer es que desborde la variable vocales, y por tanto me va a dar un error, pues el que vimos antes de outbound, ¿de acuerdo? O sea, como fuera del límite. Entonces necesito una segunda variable, un segundo contador que solo incremente cuando se cumpla esta condición, es decir, cuando coincida con una vocal. Y es lo que estoy haciendo aquí. Sin embargo, esto lo podemos reducir y vamos a utilizar un método, pero extremadamente verboso. Extremadamente verboso, pero al mismo tiempo fácil de recordar. Fijaos, string, entonces car, delimited by size, como veis ya es una auténtica brutalidad, y lo vamos a introducir into vocales, y fijaos que ahora with pointer, y le vamos a llamar contador.
¿Qué está haciendo esto? Esto lo que me está haciendo es concatenar, pero al mismo tiempo es esta expresión la que se encarga de incrementar el valor de contador. Es decir, contador lo va a incrementar la propia expresión y va a concatenar cada uno de estos caracteres, lo va a introducir dentro de esta variable y al ponerle with pointer contador lo que quiere decir es que cuando concatene un carácter en la primera iteración va a incrementar contador y lo va a pasar de 1 a 2 y entonces el próximo carácter, delimitado por su propio tamaño, es decir, por un solo carácter, que es lo que contiene aquí, daos cuenta que car contiene un solo carácter, lo que va a hacer es acumularlo aquí. Si car contuviera dos caracteres y estuviéramos extrayendo dos caracteres, como lo estamos delimitando por su propio tamaño, pues introduciría dos vocales aquí. Y lo curioso es que este apuntador pues pasaría, en vez de a 1, pasaría a 2 y así sucesivamente. Entonces fijaos que si ahora imprimimos aquí, como estamos imprimiendo la palabra vocales o la cadena vocales, imprimimos y obtengo el mismo resultado. Con esto, más verboso, pero al mismo tiempo con una mecánica bastante más, digamos, sencilla, porque en una sola línea aquí necesitaba dos operaciones y además encargarme de incrementar explícitamente el contador, es decir, esa responsabilidad vuelve a recaer en el desarrollador y sin embargo con esta línea el incremento del contador recae directamente sobre el propio programa, es decir, esa línea se va a encargar de incrementar ese contador. Evidentemente, si aquí inicializamos el contador a 0, pues también nos daría problemas. De hecho, vamos a probarlo, que nunca lo he probado, pero si ejecutamos F5, fijaos que no visualiza nada porque lo está ignorando, ¿de acuerdo? Es como si lo ignorara, pero no visualiza nada. Lo tenemos que inicializar correctamente para que efectivamente nos extraiga las variables de manera correcta. Porque no va a sumarle, bueno, no sé exactamente lo que está haciendo, porque la verdad nunca lo había probado, pero es evidente que si esto lo inicializamos a 0, pues veis que no devuelve ningún tipo de resultado, ¿de acuerdo? Bien, pues hemos visto la manera de concatenar, dos formas de concatenar, una utilizando, pues, digamos, esa particularidad de indexación que tienen las cadenas y por otro lado concatenándola, pues, como realmente se debe concatenar, ¿no? Que es con la palabra reservada string. Bien, ya hemos visto esta funcionalidad con respecto a cadenas de texto, ¿no? Hemos manipulado un poco las cadenas de texto. Yo os dejo un ejercicio, por si os interesa, que es tratar de evitar que aparezcan caracteres vocales, más bien duplicadas. Se puede hacer de una manera muy sencilla, yo en este caso no lo voy a hacer porque no quiero alargar demasiado este vídeo, porque ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor de E de manera analítica. ¿Y cómo calculamos el valor de E de manera analítica? Pues nos vamos aquí a la Wikipedia y fijaos, tenemos esta expresión aquí, que básicamente lo que está haciendo es sumar de manera iterativa hasta el infinito y más allá la de 1 dividido entre el factorial de n. Tenemos la expresión matemática por aquí, que es concretamente esta. Bueno, elevado a menos 1 es lo mismo que 1 dividido entre n factorial. Por tanto, tendríamos esta expresión de aquí, siempre y cuando n empiece en 0, porque 0, el factorial de 0 es 1, por tanto 1 dividido entre 1 nos devuelve 1, que es justo lo que necesitamos para que e tome su valor verdadero. Si este 1 lo prescindimos de él, entonces aquí lo que vamos a obtener es 1,72, 1,718 en vez de 2,718, que es el verdadero valor de. Bien, vamos a procesar eso y vamos a calcularlo aquí. Lo primero que vamos a hacer es calcular el factorial de un número y para ello yo voy a eliminar todo esto lo vamos a eliminar, todo esto lo vamos a eliminar también y vamos a crearnos las variables que realmente necesitemos. Vamos a eliminar todo esto. ¿Y qué variables vamos a necesitar? Bueno, inicialmente vamos a necesitar un índice para que itere. Vamos a coger índice y vamos a crear, por ejemplo, como una precisión de 99 y en este caso no lo vamos a inicializar, sí, lo vamos a inicializar en 1. Vamos a poner value 1. Tenemos también 77, vamos a crear, por ejemplo, un número que va a ser el número del factorial que vamos a calcular. Y para no pasarnos en precisión y que nos desborde el programa, entonces lo que vamos a hacer es calcular un número relativamente moderado como es el factorial de 5 que nos va a devolver 120. Y a continuación pues vamos a obtener el resultado del cálculo del factorial, pic, y entonces vamos a darle una precisión de 5 porque luego vamos a reutilizar esta variable para calcular el valor de E. Entonces vamos a utilizar aquí value 1, muy importante porque va a ser un acumulado de productos y por tanto si esto se inicializa a 0 siempre nos va a devolver 0 y no es lo que queremos. Es una práctica bastante interesante alinear esto, ¿de acuerdo? De manera que tenemos las variables por un lado, los nombres de las variables y los tipos.
El problema es que a veces declaramos un montón de variables y variables más largas y tenemos que andar constantemente moviendo esto. Bueno, pues en fin, es lo que hay, ¿no? Es una labor añadida. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a ejecutar es un bucle, por tanto vamos a utilizar un perform. Podéis utilizar con varying o podéis utilizar con until. Bueno, yo voy a utilizar con until y voy a encargarme yo de incrementar la variable de uno en uno. Entonces, hasta que evidentemente índice sea mayor que ¿qué? Que número, porque es lo que queremos iterar, hasta que sea mayor que número, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí un int perform. Perfecto. Y vamos a poner el puntito, bueno, no, el punto no lo vamos a poner porque vamos a utilizar aquí un display. Vamos a identar esto, sangrar esto correctamente, display, y vamos a poner factorial. Entonces ahora sí que podemos poner el punto. Perfecto, me muevo un poco, de hecho voy a contraer esto un poco para abajo y vamos a trabajar aquí. Entonces es tan fácil como utilizar compute, poner factorial y simplemente factorial por índice. Y de esta manera ya tenemos calculado, es decir, aquí en factorial se va a ir almacenando el valor del factorial por índice. Esto es 1, daos cuenta que si fuera 0, el factorial siempre contendría 0, entonces no me iba a devolver el valor de 120. Daos cuenta que el elemento más conflictivo de un producto es el 0, que siempre va a devolver 0. El elemento neutro es el 1, pero 0 sí que elimina cualquier resultado que pueda tener esta operación y nos va a devolver siempre 0. Entonces daos cuenta que si yo ahora ejecuto esto, ay, se me ha olvidado el incremento. A ver si puedo detener esto. Normalmente si haces un rebuild, vale. Entonces vamos a poner aquí add 1 to índice. Vamos a ver si cuela, que a veces tengo que cerrar y volver a inicializar. Efectivamente. Bueno, pues nada, cerramos y volvemos a abrir, creo que era este curso COBOL. Vale, perfecto. Vamos a hacer aquí zoom y entonces ahora sí que va a funcionar. Pulsamos F5 y fijaos que me devuelve por consola 120. Este es el valor del factorial de 5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta expresión? Pues es muy sencillo, porque realmente tengo que hacer unas sumas para obtener el valor de e. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar aquí una variable, fijaos, 77 por ejemplo, y voy a declarar una variable que le llame e, ni más ni menos. Entonces, vamos a meter unos cuantos espacios aquí, voy a poner pic, y vamos a ponerle una precisión de un solo número, de manera entera, de la parte entera, porque realmente solo necesito un dígito, que es el 2, y a continuación una parte decimal que, por ejemplo, pues le pueda incluir, qué sé yo, 5 dígitos, ¿de acuerdo? 5 valores. Y lo vamos a inicializar en este caso con 0, porque como va a ser una suma, pues me da exactamente lo mismo. Lo puedo inicializar en 0 o incluso ni inicializarlo siquiera. Y otra buena práctica es los valores por defecto, pues también alinearlos de manera que tengamos pues una lectura lo más legible posible. Tengo aquí mi factorial. Esto evidentemente deberíamos separarlo en un módulo. No lo vamos a ver en este vídeo porque no quiero alargarlo más, pero vuelvo a insistir, si esto tiene bastante aceptación, os prometo que grabo otro vídeo con funciones y con cálculos más complejos aún. Entonces vamos a venirnos aquí y voy a hacer un perform, vamos a sangrarlo bien, un perform until, y entonces tengo que crearme un segundo iterador. Entonces vamos a crearlo aquí, 77, vamos a llamarle contador y vamos a poner aquí pic. Y en este caso pues le vamos a dar una precisión simplemente de 2 dígitos. Y vamos a inicializarlo con 1 inicialmente para que veáis la diferencia que hay entre inicializarlo en 1, como vemos aquí en el sumatorio, n tiene que inicializarse en 0 e inicializarlo en 1, ¿de acuerdo? Vamos a ver la diferencia que existe entre eso. Entonces, vamos a poner aquí contador mayor y vamos a ponerle, digamos que un número de iteraciones, en este caso 10, a ver qué resultado nos pone. Tampoco quiero forzarlo mucho porque entonces tenemos que andar modificando las precisiones de las diferentes variables. Entonces vamos a dejarlo de momento 10, que nos va a dar un resultado muy parecido, ¿de acuerdo? Y por supuesto, algo muy importante es añadirle 1 a contador y por supuesto pues cerrar el bucle con end, a ver si me lo aparece por aquí, end perform, aquí está. Perfecto, pues ya tenemos nuestro bucle. Entonces ahora yo lo que tengo es que calcular, pero tengo que hacer alguna modificación aquí. Esto ya no tiene que ir hasta número, que vale a 5, sino tiene que ir hasta contador, ¿de acuerdo? Lo demás queda exactamente igual. Y aquí lo que voy a hacer es que compute e igual a e más,
Y fijaos, muy interesante poner estos espacios en blanco, estos espacios así, porque hay veces que las operaciones matemáticas se vuelven un poco locas y te da error, ¿de acuerdo? Te da un error totalmente inesperado, entonces lo mejor es separarlo, sobre todo cuando hay cálculos así un poco más complejos. Y lo que voy a hacer es dividir 1 entre factorial, ni más ni menos. Y de esta manera tengo ya mi compute perfectamente elaborado. De hecho, me está dando error y no sé por qué. A ver, ¿qué me está diciendo? No es numérico. Bueno, sí que es numérico. He inicializado, a ver. Vale, esto ya sé por qué es precisamente... No, pues me está dando error y no sé por qué. A ver, compute. Ya sé por qué. Vale, porque efectivamente aquí me faltó un 9. ¿De acuerdo? Para la parte decimal. Se me olvidó ponerle aquí el 9 y muy importante para darle una precisión de 5 dígitos en la parte decimal. Y fijaos que ya tengo calculado, lo que estoy haciendo es sumarle al valor que vamos obteniendo en cada iteración, pues el inverso del factorial. El factorial lo estoy calculando aquí y va hasta contador. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es, en vez de imprimir factorial, imprimir Ejecutamos, pulsamos F5 y fijaos que tengo 1,71828. Perfecto, la verdad es que es un cálculo bastante aproximado. Problema, que me falta una unidad. Bueno, habíamos dicho que esto debería empezar en 0, ¿de acuerdo? Para que el factorial nos dé 1. Bueno, pues ejecutamos y fijaos que ahora me da 2,71828. Cojonudo. ¿Por qué? Porque si hacemos un display, y fijaos con 10 iteraciones nada más, si hacemos un display de function vamos a obtener un valor pues muy parecido. Bueno, aquí no necesito el punto, sino que tengo que cambiárselo aquí. Ejecutamos y fijaos que me da prácticamente, le he puesto 5 dígitos y es que la coincidencia es exacta. Por tanto, este algoritmo de la suma del inverso del factorial de un número que se repite entre n igual a 0 hasta n igual a infinito, con 10 iteraciones, 10 pequeñas iteraciones, me está dando todo el... Perdón, no es este todo el resultado de una parte decimal bastante curiosa y además que coincide exactamente con el valor de. Bueno, otra cosa que se me ha olvidado, que no le prestaba atención al principio cuando estudiamos bucles, cuando vimos los bucles más bien, es obtener los valores pares. Por ejemplo, imaginaos, tengo contador mayor que 10. Voy a poner aquí, es que se me olvidó comentaros la función rem, que es bastante interesante. Entonces vamos a poner aquí el endPerform y ya para como colofón de este vídeo vamos a evaluar si function, y en este caso cojo rem. Y fijaos, voy a coger contador y le voy a poner aquí, ya os había explicado que podemos poner la coma o podemos sin coma, simplemente un espacio en blanco y a continuación un 2. Si esto es igual a 0, entonces imprímeme el número, display, por ejemplo, contador, y cierro ln-if. No pongo un punto porque no lo necesito. Y eso sí, un add, vamos a identar, add 1 to contador. Perfecto. De esta manera, lo que me va a visualizar es que solo aquellos números, y es simplemente para enseñaros esta función, que es la función de módulo, de mod, el tanto por ciento que se utiliza en muchos lenguajes de programación, pero en este caso la fórmula residuo que se utiliza en Excel. Bueno, pues este rem lo que va a hacer es que si se cumple que este valor de contador es divisible entre 2, me lo imprimirá, y si no, no me lo imprime. Por tanto, debería sacarme por pantalla todos los números pares en esa serie que estamos utilizando, que en este caso es de 1 a 10. Ejecutamos y fijaos que tengo el 0 porque evidentemente el contador empieza en 0 y el 0 pues bueno, es divisible por cualquier número, y tengo 2, 4, 6, 8, 10. Aquí sí que sería interesante, por ejemplo, inicializar el contador en 1. Le damos y fijaos que tengo 2, 4, 6, 8, 10. Sin embargo, yo utilizando un bargain y poniéndole un from 2 by 2 ya tendría el mismo resultado. Es decir, no necesitaría hacer una validación aquí. Sin embargo, esa validación la está haciendo internamente el propio lenguaje, ¿no? Pero bueno, que simplemente que conozcáis que existe esta función rem que se me había olvidado, que podemos con ella pues hacer cosas realmente interesantes. Bueno, hemos visto declaración de variables, hemos visto condicionales, bucles. Por cierto, se me olvidó algo que no sé si podré irme hasta ello. A ver, voy a pulsar control Z a ver hasta dónde llega. Me ha llegado tarde. Bueno, existe, y ya como colofón de esto, voy a borrar todo esto. Me voy a dejar el índice, pero fijaos, voy a dejar aquí 77. Voy a crear una cadena
y la vamos a declarar pic, en este caso x10, y la vamos a inicializar con hola mundo, que es justo la frase que estamos utilizando durante este vídeo. Entonces voy a dejarme el perform, voy a borrar esto, bueno, el índice no, que lo necesito, esto sí que me lo voy a borrar, y aquí en vez de este número, que ya no existe esta variable, por tanto me da error, pues vamos a poner una función, de hecho voy a poner 10 directamente. ¿Por qué 10? Porque sé que esto contiene 10, entonces ¿para qué voy a utilizar función 3 si realmente pues me basta ahí? Y esto lo voy a borrar. Entonces fijaos, yo lo que voy a extraer son las vocales de aquí, como hicimos antes, pero en este caso, que por cierto necesito pues evidentemente la variable vocales. Voy a poner aquí pic, es que se me olvidó antes comentároslo y es algo bastante interesante porque digamos que resume tanto if y lo que va a hacer es, pues bueno, se utiliza muchísimo, es como el switch en cualquier otro lenguaje, pero en este caso aquí se llama evaluate. Entonces vamos a crear también otra variable que le voy a llamar contador y vamos a utilizar aquí pic, le voy a dar una precisión de 2 dígitos y lo vamos a inicializar, por ejemplo, en 1. Bueno, lo vamos a inicializar, por ejemplo, ¿no? En 1, porque al tratarse de una cadena de texto, pues tiene que empezar siempre en 1. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí es, fijaos, en vez de utilizar el if carácter, por cierto, me falta aquí también la variable carácter, que en este caso no la voy a utilizar. Lo que vamos a hacer es discriminar aquellos caracteres que sean vocales. Entonces, habíamos movido, utilizamos una función, que en este caso era lowercase, y le pasábamos cadena y la almacenábamos en cadena para tenerlo en minúscula todo. Entonces aquí yo voy a utilizar un evaluate, fijaos, evaluate, y vamos a utilizar cadena índice 2.1, que estoy evaluando los caracteres de manera individual. Y entonces voy a decirle when a, y en mayúscula, y entonces voy a copiar todo esto, y vaya, voy a copiar todo esto, y lo que voy a hacer es ponerlo en líneas individuales, hasta 5, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer aquí es cambiar esto por E, esto por I, esto por U y esto por U. Podéis ponerlo también en línea, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace esto? Pues lo que hace es que cuando es lo mismo que el if, ¿de acuerdo? Y de hecho vamos a meterle un sangrado aquí, porque está dentro del evaluate, y vamos a cerrar ya end-evaluate. Evaluate. De esta manera, perfecto. Bueno, lo he puesto en minúscula. Y entonces aquí es donde yo voy a coger y voy a mover pues ese carácter lo voy a mover a, en este caso, como le habíamos llamado, vocales, perdón, vocales, contador 2.1, y por supuesto voy a incrementar contador. Entonces fijaos que por cierto, esto vamos a ponerlo en mayúscula, and evaluate, perfecto. Entonces fijaos que lo que estoy haciendo aquí es exactamente lo mismo que hicimos con el if y con varios ORs concatenados, pero en este caso con una cláusula evaluate, que básicamente lo que hace es exactamente lo mismo que el switch, pero está evaluando varios whens, de manera que si coincide con todos estos, si coincide con cualquiera de estos, pues va a ejecutar esto, es decir, va a mover el carácter que estamos indexando a las vocales y va a incrementar contador. Y de esta manera, cuando yo coja aquí y fuera del edPerform, pues voy a utilizar display vocales, pues debería visualizar exactamente lo mismo que tenía cuando estábamos utilizando if. Es otra manera de validar determinados contenidos que se utiliza muchísimo, este evaluate, ¿de acuerdo? Simplemente le ponemos el carácter que queramos evaluar y por supuesto aquellos con los que va a existir coincidencia o no. Si existe coincidencia, pues obviamente ejecuta estas dos líneas de código, que básicamente es pasar ese carácter a vocales e incrementamos contador para darle la siguiente coincidencia aparecerá en la siguiente posición. Y así sucesivamente con el resto. Incrementamos aquí la variable iteradora, que podríamos haber utilizado un varying, y por último visualizamos la palabra. Esto lo podríamos haber sustituido por el string aquel de limited size with pointer bla bla y daría el mismo resultado. Pues bueno, amigos, voy a dejar este vídeo aquí. Como primer contacto con COBOL yo creo que está muy bien. Hemos visto declaración de variables, hemos visto condicionales, hemos visto diferentes operaciones con números y cadenas de texto, hemos visto los bucles, hemos visto diferentes tipos de evaluar, como por ejemplo el evaluate junto con el if y todas las variantes que existe, por ejemplo, comprobar si es numeric, si es alphabetic, si es, por ejemplo, con esa verbosidad de is greater, pero
a mí me gusta más la notación un poco más matemática con el símbolo mayor, menor y el igual. Y hemos visto muchas cosas. Además, hemos calculado el valor de e, que es bastante interesante. Hemos visto cómo calcular, por ejemplo, el factorial y luego aplicarlo en un cálculo adicional, que era simplemente un sumatorio. Pues bueno, es un ejercicio bastante interesante con números que yo creo que le hemos extraído un poco la esencia de lo que es propiamente COBOL, ¿no? Yo espero que os guste este vídeo. Si os gusta, pues como siempre, darle al like, compartir, comentar si veis algo que haríais de otra manera, aunque realmente lo que hemos visto pues ha sido un primer contacto bastante básico dentro de lo que es COBOL. Hay cosas bastante más complejas. También hay que recordar que hemos visto funciones nativas, tanto de cadenas como de funciones matemáticas. Y por ejemplo, algo interesante que sería crear, que es más, lo podemos hacer, fijaos, antes de cerrar este vídeo, vamos a crear, por ejemplo, vamos a crear una circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para crear una circunferencia? Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrarlo todo, aunque vamos a utilizar un bucle. Y entonces, para crear una circunferencia, nosotros lo que necesitamos es manejar las funciones paramétricas de la circunferencia, que básicamente es x sub 0 más el radio por el coseno del valor de x, del valor del ángulo, perdón, o en el caso de y, pues era y sub 0 más el radio por el seno del ángulo que estemos utilizando, ¿no? Del rango del ángulo. Si queremos un círculo completo, pues evidentemente utilizaremos de 0 a 360. Entonces, fijaos, nosotros vamos a crear aquí, por ejemplo, una variable 77 y vamos a crear también un índice, en este caso pic 99 no, en este caso vamos a poner 999. De hecho, vamos a utilizar aquí la síntesis con paréntesis y lo vamos a inicializar en 0 y vamos a utilizar la palabra reservada. Y es más, en vez de índice, yo le voy a llamar grados. De esta manera, grados. Entonces voy a utilizar directamente aquí ya un bucle donde voy a utilizar varying y le voy a decir que la variable que va a variar va a ser grados from 0 to 0, que bueno, evidentemente ha variado a 0, pero en este caso va a empezar en 10. A ver, que empiece en 0 y se va a incrementar de 10 en 10 hasta que grados sea mayor que en este caso 360. Entonces fijaos, cuando yo aquí ponga end perform, lo que podemos hacer es visualizar aquí a ver si los ángulos lo estamos haciendo bien o no. Entonces vamos a coger grados, no necesito el punto, y vamos a ejecutar. Entonces llega a 360, se incrementa y empieza en 0. Por tanto lo estamos haciendo bien, ¿de acuerdo? Empieza en 0, se está incrementando de 10 en 10 y va hasta grados 360. Bien, ya tenemos aquí pues un primer recorrido desde 0 hasta 360. Vamos a declarar una variable, que en este caso va a ser una constante porque la vamos a inicializar, que se va a llamar radio. Le vamos a poner un pic, por supuesto vamos a declarar pic, y vamos a ponerle 2 dígitos, y vamos a ponerle un valor inicial, por ejemplo, de 10. De manera que vamos a calcular una circunferencia de 10. El centro va a estar en 0, 0, por tanto va a estar en el origen, no lo vamos a incluir, pero sería simplemente declarar dos variables x0 y 0. 77. Vamos a declarar x y entonces le vamos a poner, cuidado aquí, un pic y vamos a ponerle un valor de 2 dígitos enteros y al menos 3 dígitos en decimal, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle esto así, y en este caso no la vamos a inicializar porque se inicializa en 0 directamente. Otro 77, y entonces yo voy a copiar esto mismo porque va a ser la misma variable, pero en este caso le vamos a cambiar el valor, el nombre, por y, ¿de acuerdo? La y va a tener la misma precisión. Y por supuesto vamos a calcular otra variable más que va a ser radianes, donde vamos a meter por aquí unos espacios para que todo vaya perfectamente alineado. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es crear una variable con la misma precisión. Con esta misma precisión la vamos a copiar y la vamos a pegar ahí. Los radianes evidentemente es para calcular los radianes. Entonces vamos a empezar a calcular aquí cosas. Compute radianes. Y fijaos, lo que vamos a coger son los grados. Los grados los vamos a multiplicar por la función de pi y lo vamos a dividir entre 180. Y de esta manera yo ya tengo aquí, fijaos que si yo imprimo por ejemplo radianes y ejecuto,
Yo aquí tengo los radianes hasta 6,28, que es el valor de 2pi, ¿de acuerdo? Y vendrá por aquí pues el valor de pi, evidentemente lo tendremos por aquí, 3,14, que sería cuando llegáramos a 180. Perfecto. ¿Cómo calculamos ahora x y cómo calculamos y? Muy fácil, compute, entonces x igual, y va a ser, en este caso no hay x sub 0, ¿de acuerdo? Porque hemos hablado de que estuviera en el origen, si no se lo sumaríamos ahí. Si estuviera, por ejemplo, fuera en unas coordenadas distintas del origen. En este caso, como no lo está, pues lo vamos a dejar así. Entonces vamos a multiplicar el radio y lo multiplicamos por una función que va a ser el coseno, en este caso para x, el coseno de radianes. Y aquí tenemos el valor de x. El valor de y va a ser exactamente lo mismo, lo único que tenemos que cambiar es el valor este de y poner aquí, en vez de coseno, poner seno. ¿De acuerdo? Y ya tenemos, la coordenada x y la coordenada y. Entonces ahora podríamos visualizarlo. Display, y fijaos, vamos a visualizar x, dos puntos, y vamos a poner aquí el valor de x, luego vamos a poner un guión con unos espacios así, y por supuesto vamos a poner aquí la y, dos puntos, y a continuación el valor de la variable y. Y de esta manera, si ahora ejecutamos, pues tenemos los valores de x y de y, obviamente empiezan 10, y fijaos que aquí el valor de x también empieza en 10. Es decir, lo tenemos bien porque uno acaba en 0 y el otro acaba en 0. ¿De acuerdo? En este caso el valor de y. Por tanto, tenemos las coordenadas desde 0 hasta 360 de una función. Esto es lo que hago yo en Excel cuando en un gráfico de dispersión visualizamos pues diferentes puntos de x e y en un recorrido de 360 grados. Que no queremos 360 y que queremos 180 grados, lo podríamos hacer exactamente igual, pero modificando aquí 180. Entonces, naturalmente, los radianes se visualizarán, se calcularán, de 0 a 180 grados, es decir, de 0 a pi. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto era el colofón de este vídeo, que lo tenía pensado y se me había olvidado hacerlo, para que veáis cómo podemos computar cosas un poco más complejas. Pues calculamos los radianes. Naturalmente esto debería dividirse, debería separarse en una función aparte, ¿de acuerdo? Y poder ejecutarlo. Pero quiero dejar eso para otro vídeo, en el hipotético caso de que este vídeo pues genere interés y la gente lo vea y al final pues haya visualizaciones y genere, pues digamos, un poco de interés, ¿no? Si evidentemente no lo genera, pues bueno, es algo que no interesa y por tanto no voy a continuar con ello. Entonces pasaríamos a otra temática. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, pues lo vamos a dejar aquí. Es un vídeo un poco largo, pero la verdad es que es bastante interesante conocer toda esta sintaxis. Es un lenguaje relativamente interesante porque tiene una sintaxis muy particular, muy verbosa. Vuelvo a insistir en ello. Si os dais cuenta, pues fijaos para un bucle que en C++, por ejemplo, simplemente pondríamos for una variable desde 0 hasta tal, menor o igual, y que se vaya incrementando ya sola en una sola línea. Y aquí daos cuenta que perform, begin, from, by, until, es decir, utilizamos un montón de palabras reservadas, pero la verdad es que es interesante también conocerlo, porque bueno, es un lenguaje que, vuelvo a insistir, hay demanda de programadores de COBOL y con sueldos bastante interesantes. Por tanto, si os interesa un primer contacto con este lenguaje, pues os invito a que veáis este vídeo y por supuesto que deis el like, que en fin compartáis y comentáis si veis algo interesante o que queréis que haga hincapié en algo en particular, pues lo haremos, ¿de acuerdo? Muy bien, amigos, aquí lo dejo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.